Yo ya estoy listo. ¿Cómo está vuestro corazón? Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Lo tenemos levantado. Sí, no, de verdad. Uno tiene que elevar el corazón a la presencia de Dios. ¿Ya tiene levantado el corazón? Ahora levante su cuerpo. Capítulo 7 de la carta a los Hebreos. 7:1 vamos a leer. Todo eso, hermano, lo que pasa como usted lo oye en otro lugar, usted cree que es malo, ¿verdad? Pero no, eso es lo que la iglesia primitiva hacía. La iglesia primitiva lo hacía. Nosotros nos acostumbramos, pero aunque deberíamos de hacerlo. ¿Está listo ahí? 7:1 en adelante. De la carta a los Hebreos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Alábale que él vive. Oh, santo Dios. Me encanta esta parte. Hasta la voy a volver a leer. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos. ¿De cuánto? ¿De cuánto? De todo, no de una parte. Cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna. No he terminado de leer, pero lea esa, léalo. Léalo bien. Y sin discusión. ¿Qué quiere decir sin discusión alguna? Que no puso ningún pretexto. Simplemente agarró los diezmos y los entregó. Y no dijo: no voy a estar alimentando a ese pastor. ¿Para qué no dijo así? Sin discusión. Ahora, usted va a hacer algo antes de seguir leyendo. Dígale al de la par: tenemos que diezmar. ¿Y cuál es el miedo? ¿Estamos ahí? ¿Ya le dijo o no le dijo? Va. No, solo dígale, porque es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Verso 7. El menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí
uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. En otras palabras, aquí todos diezmamos porque diezmamos. Porque hasta el que lo recibe tiene que diezmar. Toma estas 10. Creo que ya sabe por dónde va esto, ¿verdad? ¿Cuántos saben por dónde va esto ya? ¿Y cuántos están de acuerdo con lo que hemos leído? La palabra del Señor, ¿verdad? Y yo le voy a titular a esta reflexión: Abraham, nuestro padre, pagó diezmos. Amén. Respire, que le baje. Porque usted, si o no que todos cantamos, Abraham tuvo muchos hijos. Yo soy uno, tú también. Alabemos todos al Señor. Amén. ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí? Ya ve por dónde va. Ya sabe, ¿verdad? Abraham, nuestro padre, pagó los diezmos. Y me gusta porque la Biblia dice, hermano, que los pagó de todo. De todo, no de una parte, sino que de todo lo que él había recibido del botín, de todo lo que había recibido de la mano de Dios, de todo lo que Dios le había prosperado y le había bendecido, dice la palabra del Señor que pagó los diezmos a Melquisedec. Ahora, Melquisedec, hermano, hasta el día de hoy no está tan fácil distinguir o saber quién es. La Biblia habla poco de este Melquisedec. La primera vez que Melquisedec es mencionado en la Biblia es en Génesis capítulo 14. Esa es la primera vez que la Biblia hace mención de Melquisedec. ¿Y cuál es la mención que hace allá en Génesis capítulo 14? Que dice la palabra del Señor que Abraham había salido, hermanos, a derrotar a los reyes que se habían llevado cautivo a su sobrino Lot. Y había recuperado y había obtenido la victoria porque Dios estaba con Abraham, amados hermanos. Cuando él regresaba, oiga esto, cuando él regresaba de esta victoria, cuando él regresaba de esta victoria que Dios le había dado, al encuentro le salió Melquisedec. La Biblia no dice cómo se llama el papá de Melquisedec. La Biblia no dice cómo se llama la mamá. La Biblia no dice, hermano, si tiene genealogía. Es más, la Biblia dice que no tiene ni principio, no tiene fin. Entonces mucha gente cree, hermanos amados, que Melquisedec es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan un buen aplauso a Cristo Jesús? Porque Él, amados hermanos, dicen los teólogos que Él es Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia comienza hablando de Melquisedec en Génesis 14. Luego hace otra mención de Melquisedec en el Salmo 110, verso 4, donde dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y luego vuelve a mencionar a Melquisedec en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Y luego vuelve a mencionar a Melquisedec en el capítulo 7 de donde hemos leído. Esto quiere decir que solamente 4 pasajes de las Escrituras hablan de este personaje. ¿Quién es? Bueno, unos creen que es Jesús de Nazaret, por lo que dice el capítulo 7 de Hebreos. Otros creen que no, otros creen que era un sacerdote. Y ojo, hermano, que este no es sacerdote arónico. Quizás, hermano, es menester que esta noche le explique qué es ser sacerdote arónico. Porque en la Biblia, oiga bien esto, hermano, en la Biblia hay 2 órdenes sacerdotales. Voy a explicar eso. ¿Cuántas órdenes sacerdotales hay? 2. Voy a mencionar la que más se estudia en la Biblia,
que es la orden arónica. ¿Quién es la orden sacerdotal arónica? Resulta, hermano, que cuando Israel sale de Egipto, ellos no tenían sacerdotes todavía, porque el plan de Dios era hacer de Israel que fueran todos sacerdotes. Pero usted sabe que Israel se rebeló y un día hicieron un becerro de oro, y un día estaban adorando a los dioses paganos, y un día estaban haciendo una fiesta pagana, mientras Moisés estaba arriba en el monte recibiendo las 2 tablas de la ley con los mandamientos. Mientras Moisés recibía las tablas de la ley, Israel se estaba corrompiendo abajo. Cuando Moisés baja, dice Moisés: ¿qué es este alboroto que se oye? Josué dice: es alboroto de guerra. No, le dice Moisés, este no es alboroto de guerra, esta es una fiesta pagana que tiene toda esta gente. Y cuando llegó, todos estaban adorando al Dios que habían hecho, al becerro de oro, y enfiestados, y hasta con gente pagana fornicando, y estaban ellos ahí. Entonces, cuando baja Moisés, quiebra las tablas de la ley, quiebra el becerro, lo consume, y nadie se apartó. Y Moisés dijo estas palabras: aquellos que estén de parte del Señor, júntese conmigo. ¿Y saben cuál fue la única tribu que se juntó con Moisés? La tribu de Leví. Es la única tribu que se juntó. Y le dijo a Moisés: hoy se han santificado para Dios. Ahora ustedes están santificados para el Señor. Y desde ese día el Señor los apartó para que de esa tribu salieran los sacerdotes. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. Los únicos sacerdotes eran los sacerdotes de la casa de Aarón. Nadie más podía ser sacerdote. Podría ser levita, pero si no era de la casa de Aarón, no podía ser sacerdote. No podía. Podía servir en el templo, porque los demás levitas que no eran sacerdotes servían a los sacerdotes en el templo. Eran los que transportaban las cosas, como los coatitas, los meraritas. ¿Y cuál es el tercero, Ronaldo? Los gersonitas, ¿verdad? Gersonitas, meraritas y los coatitas, que eran los que se encargaban del mobiliario del templo. Pero los únicos sacerdotes eran los de la casa de Aarón. Esa es la primera orden sacerdotal que hay. Y dicho sea de paso, era una orden sacerdotal local, porque ellos eran sacerdotes solo para Israel, nada más. Ellos no tienen sacerdocio para nosotros, pero sí tenían sacerdocio solo para Israel. Esta orden sacerdotal que Dios estableció, ¿sabe cuál fue la manera en que Dios estableció que los sostuvieran a ellos? A través de los diezmos del pueblo. O sea que el pueblo de Israel, ¿a quién le tenía que diezmar? A los sacerdotes. A los que trabajaban, ¿a dónde? En el templo o en el tabernáculo. Porque los sacerdotes no tenían heredad. Dijo el Señor: la heredad de los sacerdotes voy a hacer yo, dijo el Señor. Y todas las demás tribus le van a traer los diezmos a los sacerdotes. Y era de los sacerdotes. Y muchas de las ofrendas eran para los sacerdotes. Yo no sé de dónde saca la gente, hermano, ese invento que dice: no, hermano, es que Dios no anda pidiendo dinero, es que Dios no necesita dinero. Eso es verdad, Dios no necesita dinero, pero lo que Dios quiere probar no es lo que Él necesita. Lo que Dios quiere probar es cómo anda nuestro corazón delante de Él, amados hermanos. Porque lo que Dios quiere probar no es otra cosa más que la fidelidad al pueblo de Dios, al Todopoderoso. Lo que quiere probar Dios. Ahora, esa orden sacerdotal terminó. Esa orden sacerdotal terminó cuando la ley terminó. Entonces, cuando la gente dice: hermano, dice la gente, yo no debo de diezmar porque no soy judío. Espéreme, que aquí vamos a aclarar eso. Ahora, la segunda orden sacerdotal es la orden sacerdotal de Melquisedec, que no tiene principio, no tiene fin, no tiene genealogía, ni padre,
ni madre, sino que es sacerdote para siempre. A este Melquisedec, Abraham dio los diezmos. A Melquisedec dio los diezmos. Y en ese momento, hermanos amados, cuando Melquisedec le sale al encuentro a Abraham, Melquisedec no le obliga a dar los diezmos. No le exige nada, porque no había ley. ¿No ha oído usted mucha gente en las redes sociales que dice: ¿cómo voy a estar diezmando yo si el diezmo es de la ley? No. Para el momento que sale Melquisedec a hablar con Abraham y le sale el encuentro, la ley faltaban 430 años o más, si es posible, para que la ley se diera. Entonces quiere decir que cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec, no había ley. Él diezmó no porque hubiera ley, él diezmó porque estaba agradecido por todas las bendiciones que Dios le había otorgado a él, amados hermanos. Por eso diezmó Abraham, sin tener ley, sin tener mandato, sin tener una orden. El corazón de Abraham era un corazón agradecido, y por eso le entregó los diezmos a Melquisedec. Y dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo es de la orden sacerdotal de Melquisedec. Esto quiere decir que Abraham le diezmó nada más y nada menos al que nosotros servimos, al que nosotros amamos. Le diezmó a Jesús de Nazaret, amados hermanos. Esas dos órdenes sacerdotales solo sigue vigente una, y es la orden sacerdotal de Melquisedec. Ahora, fíjense, analizaba hoy en la tarde esta porción que quería reflexionar. Y resulta, hermano, que cuando a Melquisedec le sale el encuentro a Abraham, suceden muchas cosas. Pero ¿no le parece curioso, hermano, que de todo el encuentro que hubo entre Melquisedec y Abraham, se registra sobre el diezmo? Porque Melquisedec, aparte de que recibió los diezmos, ¿qué más hizo? Sacó pan y sacó vino, que es curioso, que son los dos elementos ¿de qué? De la Santa Cena. Entonces yo podría decir que Melquisedec hizo Santa Cena con Abraham, y Abraham, en agradecimiento, pagó los diezmos. Y no había ley. ¿Por qué no? Me preguntaba yo, ¿por qué Hebreos no registra el pan y el vino? ¿Por qué necesariamente registra el diezmar de Abraham? ¿Por qué no dice, y Abraham, cuando le salió el encuentro a Melquisedec, sacó pan y sacó vino? No. ¿Por qué? Y si usted lo leyó, usted va a ver que se repite varias veces. Y Abraham, el patriarca, dio los diezmos a Melquisedec, y se repite varias veces. ¿Por qué esa parte? ¿Por qué la gente dice, hermano, que los diezmos eran de la ley si Abraham no era de la ley? ¿Qué confirma el capítulo 7 de Hebreos? Que nosotros ya no diezmamos para la orden sacerdotal arónica. ¿Pero para quién diezma la iglesia? Para la orden sacerdotal de Melquisedec, de donde es Cristo Jesús. No sé si está claro. La orden sacerdotal arónica, esa ya no está. Esa se cerró en el momento que la ley concluyó y Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero la orden sacerdotal de Melquisedec, de donde nosotros somos sacerdotes, sigue vigente hasta el día de hoy. Amén, hermano. Entonces usted quiere, siempre me han preguntado, pastor, ¿y un pasaje de la Biblia que hable de los diezmos en el Nuevo Testamento? Ya se lo di. ¿Qué más quiere?
Y Abraham no tenía una ley para diezmar, no había ley. Y el sacerdocio, oiga, el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio de Aarón. Superior. Porque resulta, hermano, que en el sacerdocio arónico los sacerdotes morían. Los sumos sacerdotes morían. Y entonces, ¿a quién dejaban? Cuando moría el sumo sacerdote, ¿quién dejaban? Vamos a ver. Al hijo del sumo sacerdote, al primogénito. A ese dejaban. Pero como este no ha muerto, no es un sacerdocio hereditario. ¿Sí? No es hereditario, esto no es por herencia. Esto es porque el Señor, hermanos amados, vive para siempre. Él no muere. Por eso el sacerdocio de Él es eterno. Y por eso el sacerdocio de la orden de Melquisedec es más alto que el sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Porque el sacerdocio arónico era solo para el pueblo de Israel. Pero el sacerdocio de Melquisedec es para toda la humanidad. Nos alcanza a todos. Por eso nosotros, hermanos, estamos ahora alabando el nombre de Jesús. ¿Por qué lo estamos adorando a Él? Porque Él es sacerdote para siempre. O sea que Él no tiene genealogía, Él no tiene principio ni tiene fin. Nuestro Señor Jesucristo es eterno, de la eternidad hacia la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo vive y vive para siempre. El sacerdote o el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, sigue vivo hasta el día de hoy. Ahora, ¿veis? El sacerdocio de Melquisedec es universal y no nacional. El sacerdocio de Melquisedec, y este es algo importante, y se lo voy a decir rápido. El sacerdocio de Melquisedec es real. No estoy hablando de real de realidad, sino real de realeza. Resulta, y este es un dato muy, pero muy hermoso en la Biblia. Resulta, hermano, que en el pueblo de Israel los sacerdotes jamás podían ser reyes. Ningún sacerdote podía ser rey. Eso era prohibido por la ley. El sacerdote era sacerdote. Israel contenía 3 oficios: el sacerdote, el profeta y el rey. El rey gobernaba bajo la voluntad de Dios. El sacerdote tenía la obligación de ¿qué? De mediar entre Dios y el hombre. Y el profeta era la voz de Dios para el pueblo. Pero ningún sacerdote podía ser rey, ninguno. Y ahí usted lo puede ver en la Biblia, que ellos nunca pudieron ser reyes, porque eso se les prohibió, porque ellos eran sacerdotes, no se mezclaban con el rey. Es cierto, el sacerdote mediaba por el rey, pero él era súbdito del rey. Pero en el caso de Melquisedec, dice la Biblia que él no solo es sacerdote, sino que es rey de justicia y rey de paz. Es el único. ¿Y quién es el único que es sacerdote y rey a la misma vez? Nuestro Señor Jesucristo. De ahí ningún sacerdote arónico podía ser rey. La ley se los prohibía. La ley no lo avalaba. Nadie se mezclaba, hermano. Nadie se mezclaba entre sus oficios. Cada quien tenía su propio oficio. Cada quien. El rey no se metía con el sacerdote. ¿Se acuerdan una vez que un sacerdote quiso presentar el sacrificio? No, perdón, que un rey quiso presentar el sacrificio. Un rey llamado Saúl. ¿Y qué le dijo el Señor? Por medio del profeta Samuel: locamente has hecho, porque el trabajo del sacerdote no lo podía hacer el rey. Otro sacerdote dice que salió y ofreció sacrificio y le cayó lepra adentro del templo, le cayó lepra en la frente. ¿Por qué? Porque el rey era rey, el sacerdote era sacerdote y el profeta era profeta. Pero Melquisedec no solamente es sacerdote del Dios Altísimo, sino que es rey de paz, rey de justicia. Por eso la mayoría creen que ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No, es que no hay.
el sumo sacerdote de nosotros sigue vigente hasta el día de hoy. Abraham, hermano, nuestro padre, pagó los diezmos, como dice el pasaje del verso 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ahora, de los dos ahí, si usted sabrá que Abraham tiene una gran prominencia en la Biblia, y es un gran hombre de fe y un gran hombre de Dios. Pero en este caso, Melquisedec lo superaba. Melquisedec lo superaba mucho. No dice aquí el texto, a quien el patriarca dio diezmos del botín. Porque para Melquisedec, y yo no sé, porque la Biblia no lo dice, hermano, yo no sé cómo es que Abraham lo conocía. Porque él aparece en escena y desaparece. No se vuelve a mencionar. Pero dice aquí, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Pero ahora quiero que vean esto. Mire dónde lo va a llevar más todavía el escritor a los hebreos. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio también tienen mandamiento. Pero oiga esto, en la ley era obligación diezmar. ¿Ya se percataron lo que dice aquí? Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, que es la casa de Aarón, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Pero oiga, ya lo está diciendo el texto, que es una obligación. Es una obligación, porque es un mandato. Dios estableció un mandato. Y Dios le dijo a Israel, van a diezmar. Van a diezmar. ¿Y a quiénes vamos a diezmar? A los sacerdotes. De eso van a comer los sacerdotes y los levitas. Por eso usted va a oír siempre en el Antiguo Testamento que siempre se dice, traer los diezmos al alfolí. ¿No ha leído ustedes? Traer los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Porque es necesario que haya alimento en la casa de Dios. Y no vaya a salir muy espiritual, hermano. No vaya a creer que es la palabra de Dios alimento. No, habla de alimento para sostener a los sacerdotes. Pero oiga, para Israel sí era mandato. Pero oiga esto, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea que no importaba, pues, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Efraín, Neftalí, Benjamín, ellos no podían decir, ¿cómo le voy a estar dando diezmo yo a Leví? Si es como nosotros, porque hemos salido de los mismos lomos de Abraham. La obligación de ellos era dar su diezmo. Esa era la obligación de ellos. O sea, no es, hermano, de que alguna de las tribus pudiera poner resistencia, es decir, pero si es que nosotros somos somos hijos de Abraham también. Si nosotros somos hijos de Abraham, deberíamos también nosotros recibir diezmos. No, era una ley que ellos le tenían que diezmar a los levitas. Verso 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía que. Pero ahora fíjense, no se menciona que Melquisedec le haya dicho que era un mandamiento o una ley que él tenía que diezmar. Cierro con esto. Entonces, hermano, ¿por qué debo diezmar? O mejor dicho, ¿por qué debemos diezmar? Ya no diezmamos para la orden arónica. ¿Para quién diezma la iglesia? Para la orden de Melquisedec. Y le dijo Dios a Jesús, y tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Para él. ¿Y por qué diezmamos? ¿Es obligación diezmar? No,
Oiga lo que está ahí, oiga el texto, dice el texto. Para los levitas, para los judíos, era un mandato. Pero Abraham no tenía mandato. ¿Por qué diezmó Abraham si no tenía una ley, no tenía un mandato? Por agradecido. Agradecimiento, ¿qué más? Por amor. Entonces el diezmo, ¿por qué se debe de dar? Por amor y por agradecimiento. Para Israel sí era ley, pero para nosotros, siendo Abraham nuestro padre, ¿por qué yo debo de diezmar? ¿O por qué diezmo yo? Porque yo lo hago, yo doy mi diezmo por amor. A mí nadie me está obligando a diezmar. Y hay gente, hermano, en las iglesias, nos faltan los hermanos que dicen, ay, muchos piden, por eso me voy a ir. ¿Está bien? Ayer me dijo un hermano. ¿Qué le dijo un hermano? Que ya así como el hermano Jorge y mi persona ni privilegio los daban porque no diezmábamos, porque ya estábamos bien. No, le digo. O porque lo obligan. No hay nada. Y raro porque aquí hay bastantes que no diezman y son los que más tienen privilegio. Alábale que él vive. La gente habla sin saber, ¿va? Pero aquí hay muchos que tienen privilegio y líderes y no son fieles con Dios. Y aquí se paran a dar leño a todos, parejo. No les da pena, digo yo. No, es que no es mandato. Es voluntad y debe de estar consciente uno. Pero, miren, hermano, el diezmo que nosotros damos, aunque a mucha gente no le gusta hablar de esto, pero yo lo hablo claro, el diezmo no es para Aarón, no es para los levitas, es para el sacerdote según la orden de Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros decimos amar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, lo menos que nosotros podemos hacer es ser fiel con Él. Y no es mandato, fíjese. Y es más, la gente dice, ¿por qué lo voy a dar al pastor? No, es que no es a mí que me lo No dan. entienden. Sí, pero yo digo, hermano, está bien que la gente que no conoce a Cristo diga eso, pero que un cristiano o que un líder de la iglesia diga eso es todavía más vergonzoso, porque se supone que lee la Biblia, se supone que tiene conocimiento, se supone que tiene el Espíritu Santo, se supone que es hijo de Dios, se supone que viene aquí a aprender de la palabra bendita de nuestro Dios. No podría decir eso. No podría. Que un líder me diga a mí, yo estoy de acuerdo a la gente que no conoce de Dios. Está bien ellos, porque ellos no leen la Biblia, no tienen al Espíritu Santo, no tienen conocimiento, no saben nada de Dios. Aunque ellos digan que leen la Biblia, no saben nada, hombre. Pero usted que viene todos los miércoles, usted que viene los lunes, usted que viene los martes, usted que va los jueves, usted que viene los viernes, viene los sábados, viene domingo, y aún así reniega, a usted le falta nacer de nuevo. Sí. Que Pablo dice, mis manos son testigos. Eso es verdad. Bien por eso. Yo le digo, y la iglesia de los corintios era dura de corazón. Sí. Dice, eso es verdad. Es lo que dice el hermano. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: para bastarme a mí y a mis trabajadores, estas manos me han sido suficientes. Eso sí es verdad. Eso sí es real. Así dice Pablo. Pero yo le voy a leer la Biblia, y como lo van a ver, yo la voy a leer. ¿Usted está listo para leerla? Me voy a leer la Biblia. Yo, que a mí me gusta leer las Sagradas Escrituras. Leo aquí. Oiga lo que Pablo va a decir. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi apología.
¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y esa es una pregunta. Conteste usted. ¿Acaso los ministros del Evangelio no tienen derecho de comer y beber? Que se le oiga porque lo van a oír ahí. Oye, ¿acaso no tenemos derecho de traer una hermana por mujer como panameño trae una hermana por mujer? ¿Tengo o no tengo derecho de tener mujer? Pues tengo una. Sí, tengo derecho de traer una hermana por mujer. Porque a Pablo lo criticaban porque no tenía esposa. Pero él lo criticaban, él no tenía esposa porque él tenía el don de continencia y yo no lo tengo. Y como no lo tengo, es mejor casarse que estarse quemando. Por eso me casé con mi hermana Lorena. Ella no solo es mi esposa, ella es mi hermana porque es hija de Dios. Sí, sigo leyendo. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y aquí trabajar no es en lo espiritual, sino en lo físico. Dice Pablo, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Pero fíjense, voy a ser honesto. Estos problemas Pablo se los acarreó por su propia culpa. ¿Sí? Toda esta crítica porque ahora se está defendiendo, Pablo está defendiendo. ¿Acaso no tengo derecho de no trabajar? Pues sí, pero él ¿qué enseñaba antes? De primero, que él iba a trabajar con sus manos para no ser tropiezo de nadie. Entonces, ¿para qué se está quejando hoy? Sí, y él cometió ahí, él enseñaba eso. Me bastan estas manos para sostenerme, decía él. Pero ahora se está renegando porque los corintios era una iglesia dura contra Pablo. Si hay una iglesia dura contra Pablo, eran los corintios. Y peor aún, que habían 4 divisiones adentro de la iglesia. Los que seguían ¿a quién? A Apolo. O sea que cuando llegó Apolo, que era elocuente y poderoso en las escrituras, yo soy de Apolo, digamos, aleluya. Cuando viene el hermano Apolo, me encanta cómo predica el hermano Apolo. Pero luego allá en los días aparecía el hermano Cefas, que es Pedro. Y Pedro le decía, yo conocí al maestro. Me encanta Pedro, conoció al maestro. Entonces, cada quien tenía su propio. Y unos decían que eran de Pablo, porque Pablo era bueno para escribir. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Sabe qué quiere decir soldado a sus propias expensas? Le explico qué es eso, bárbaro. Bueno, ¿qué os dice la NBI? Sí, es que yo la leo también. Sí, pero eso quiere decir, hermano, si usted ve un soldado ahí en la calle, el fusil, la gorra, el uniforme y las botas, ¿quién se las tiene que dar? El gobierno. No es que no cree que, mira, ¿quiere ser soldado usted? Sí, pero comprar la pistola, pero comprar el fusil, pero comprar. Nadie es soldado a sus propias expensas. Nadie, le tienen que dar todo. Vamos a ver, pues. ¿Ya se creen bien? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Eso me estaría diciendo como ustedes, que están sacando la cosecha. Usted le entra en él y dice, no, pues no voy a comer porque no tengo derecho de comer de todo lo que he hecho. Y que no trabajó usted por él. Oiga bien. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa que si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan, aquí viene lo que yo les digo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pero usted ya sabe por qué Pablo dice
se le pone obstáculo. Porque en las iglesias hay mucha gente que se va por el problema económico. Si hay un problema que corre la gente, es dar. Eso corre la gente. Si usted dice, hermano, aquí diezmamos, aquí ofrendamos, aquí damos primicias, hermano. Ya les digo, no, yo ando buscando que me den. Ustedes mejor se van. Verso 15 dice, mire, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Es decir, cuando usted me diga a mí, ¿usted vive del evangelio? Claro que sí, vivo del evangelio. Pero yo de ahí Pablo comienza a decir que él no lo ha usado, pero él dice, ¿verdad? Pero los que viven, los que predican del evangelio, que vivan del evangelio. Pero no es a la fuerza. Hoy es el día del haber, pero estoy hablando de esto. Esto no es a la fuerza, no es que a la fuerza nosotros vamos a poner allá y si usted no trae nada, se va de aquí. No, no. Usted diga viniendo. Algún día el Señor hará un cambio en su corazón, en su vida. Pero cuando Abraham pagó los diezmos, nadie se lo obligó. Es más, y con esto voy a cerrar. Miren, hermano, mucha gente dice que Pablo no recibía nada de nadie. Eso es no leer bien la Biblia. Les leo un último pasaje de lo que Pablo dice. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, oiga esto, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y oiga esto, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y para dejarlo claro, más claro todavía, Jesús recibía ayuda económica. Jesús recibía ayuda económica. Primero tenía un tesorero. Ah, no, pues sí, pero ese ya es ponte de aparte, ¿va? Maloso, pero tenía su tesorero. Pero oiga esto, pero en el capítulo 8 de Lucas dice que muchas mujeres le servían a Jesús de sus bienes. Juana, mujer de Chuza, intendente, o sea, ¿qué era? Una miembro de billete y no tacaña. Y no solo ella. Un día Pablo estaba predicando y Dios abrió el corazón de una mujer. ¿Y cómo se llamaba la mujer? Lidia. ¿Y qué dijo Lidia? Ronaldo. Ay, Señor, que vengan a posar a mi casa, le dijo. Pablo y con el grupito que andaba toda la vida dormían en piedra y ahora iban a una casa de una mujer que vendían. ¿Y sabe quiénes compraban la púrpura? Solo billetudos. Así honestamente, nosotros no compramos una púrpura. Usted compra de Chey para abajo, pero pero una púrpura no la compra. No la compra. Y esta mujer vendía púrpura. Y yo le aseguro que esta mujer le dio, hermano,
lo mejor a Pablo. Entonces no es por obligación nos quedamos, ¿verdad que no es por obligación? No, algunos donde echáis para abajo, otros donde la agachón para abajo. Me apunto. Donde uno se agacha con cuidado porque se lleva en la cartera. Pero ¿verdad que no es a la fuerza esto? Si usted no vino hoy, o no vinieron, porque dijeron, es que el sobre la fuerza me lo... No, nadie lo está pidiendo a la fuerza. Es por amor. Es por amor. Yo lo voy a dar por amor. Yo ahí tengo el mío. Ay, perdí la Biblia. Aquí tengo el mío. ¿Por qué? Porque la presidenta me dijo, usted lo tiene que dar porque es pastor, me dijo. ¿Para qué me dijo? No, que no me dijo nada, ¿eh? ¿Y qué hice yo? Por amor traje el mío. Ahora usted dirá, pastor, pero mire, a veces yo no tengo. Sí, a veces yo también no he tenido. Es cierto, a veces no tenemos. Pero siempre que tengamos, seamos fieles con Dios. Y de Él vamos a recibir la bendición. De Él, no de nosotros ni de ningún líder, sino de Él viene la recompensa, hermano. Así que Dios les bendiga en esta hora.